En este segundo bloque, Marta Berrón nos va a hablar acerca de cuál es el lineamiento de su programa, cuáles son las características generales acerca, por ejemplo, del tema de la democracia, del bien común y otros temas que tienen que ver con estas futuras campañas. Y tenemos que hablar muchísimo del término bien común porque la definición clásica y más simple y vulgar de democracia es todo lo que se trabaja y se enfoca hacia el bien común. Construir una sociedad igualitaria, equitativa, equilibrada, donde se tenga más en cuenta el bien común que el bien particular. Y yo creo que basados en ese concepto, estamos observando las consecuencias de muchos años de haber sembrado la filosofía del individualismo, donde no prima el bien común, sino más bien el bien personal, mentalidades que las observamos en la actividad de funcionarios públicos que tienen más que ver con el concepto de empresarios más que de funcionarios que sirven a una sociedad. Hubo un presidente incluso que dijo que la Argentina sería una gran empresa. Y a mí ese término me dolió. Yo hubiera preferido que me diga que íbamos a construir una gran nación, porque la gran nación nos da noción de familia humana, de familia colectiva. Si nos preocupamos por el bien de todos, indudablemente salpica al individuo. Entonces, pero esos conceptos fueron mal interpretados por cierta gente que calculó que la mala interpretación o el desvío de ese concepto hacia otras cuestiones fue intencional. Cuando nosotros en aquella época hablábamos de bien común, nos tildaban de comunistas. Y era una forma de degradar también nuestros conceptos. Entonces, más de una vez me han dicho, vos te preocupás, cuando hice una crítica al gobierno de turno que dijo que la Argentina sería una gran empresa, algún personaje de algún partido político nacional y popular me dijo, pero esos son términos del comunismo, hay que privatizar todo. Yo le dije, privatizando no siempre el país va a salir adelante. Si las empresas del Estado tienen algún problema de corrupción, solucionemos la corrupción y que siga perteneciendo al país, que sea nacional, que sea de todos. Bueno, todos esos conceptos y esas confusiones y esas desviaciones que yo considero incluso adrede se hacían para que la gente no entienda la realidad y para que no se comprometa en ese sentido. Hablar del bien común en los medios de comunicación es fundamental. Y quiero detenerme acá en algo que analicé en estos últimos años también. La radio surge después de la Primera Guerra Mundial. Se pone en movimiento, digamos, durante la guerra, se practica durante la guerra, pero luego de la guerra se lanza al mercado la radio. Es un bien de consumo. Durante la Segunda Guerra Mundial se pone en funcionamiento y se practica lo que sería después la televisión, el televisor. Porque incluso se pide a los científicos en esa época que se trate de hacer un medio que penetre en los hogares con mayor poder. Y en lo que yo denomino la mal llamada Guerra Fría,
se pone en práctica lo que hoy estamos viviendo, que es Internet, que son las redes, etc. Por lo tanto, es mi humilde análisis y conclusión, los medios de comunicación son armas de guerra. Son armas de guerra. Y como toda arma, como cuando se inventó la bomba atómica, como toda arma, se puede utilizar para el bien o para destruir. Entonces nosotros los comunicadores tenemos que tener en cuenta que tenemos un arma en las manos. Una medicina, también lo podríamos decir, para el alma y para la sociedad. Tenemos que aprender a usarlo como medio constructivo. Hemos observado que con la invasión tecnológica, si bien tiene todas las virtudes de poder comunicarnos a distancia y demás, lamentablemente fueron utilizados en muchos sentidos con fines destructivos. Entonces, nuestros niños, nuestros jóvenes y hasta los adultos han recibido mensajes que hoy los vemos en la sociedad. Hoy estamos observando en la sociedad la consecuencia de los mensajes que recibieron nuestros niños y nuestros jóvenes, que no fueron para el bien común, todo lo contrario. No busquemos ser. Este programa es auspiciado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.